Vamos a seguir un poco con esta economía ficción. ¿Qué crees que pasaría si se eliminase el dinero en efectivo? Bueno, Juan Ramón, primero que nada, muchas gracias por esta entrevista y sobre todo por dar la difusión que me diste en su momento, cuando te hice un vídeo hablando sobre tu teoría del ciclo económico. El tema principal de este vídeo va a ser hablar sobre dinero, sobre los bancos, sobre un poco de lo que se llama teoría monetaria. El objetivo principal de esta entrevista es para gente que no conoce mucha economía, porque también es un poco lo que trato en mi canal, ¿no? Intento llevar la economía a la gente que, quizás no sabe tanto del tema. Pero eso sí, la primera pregunta ya es quizá un tema más personal. Quería preguntarte sobre aquel vídeo que hice de ciclo económico. Supongo que lo verías, porque si no, no hubieses dicho nada. ¿Qué te parece y cómo ves un poco la divulgación y cómo crees que sería bueno que avanzase? No, bien, el vídeo efectivamente trataba los puntos clave, que es al final pues la descoordinación ahorro-inversión, tiempo de ahorro y tiempo de inversión a través del sistema financiero, a través de cómo la banca, el descalce de plazos, termina descolocando estas decisiones. Y la divulgación, pues creo que es fundamental. Yo en parte me dedico a la divulgación, no solo a la divulgación, pero gran parte de mi actividad sí la enfoco en la divulgación, porque, a ver, en cierto sentido, si la ciencia va avanzando, si la ciencia social va avanzando y ese avance no permea, no se disemina por la sociedad, pues lo único que nos queda es la ingeniería social. Y uno de los avances en la ciencia social es justamente que sabemos las limitaciones que tiene la ingeniería social. Tanto más vale que las ideas se extiendan en sociedad y eso, pues, confiemos, así ha sucedido a lo largo de la historia, produzca un cierto progreso moral, intelectual, que haga que la fibra de la sociedad, lo que podríamos llamar instituciones informales, vayan mejorando y sobre esa base las sociedades puedan ir prosperando y volviéndose más libres. Siempre nos han contado un poco la historia del dinero, como que antiguamente, cuando empezamos a civilizarnos, digamos, las primeras relaciones económicas, que es lo que producíamos, lo que nos intercambiábamos, se basaban un poco en el trueque. Yo tengo una naranja, igual te la cambio por unos huevos o por una gallina. Pero luego llega David Graeber y nos dice que no fue así, que lo primero que vino fue el dinero y que luego vino el trueque. O sea, un poco algo contraintuitivo. ¿Por qué dice eso Graeber y qué opinas sobre su tesis? ¿Y cómo explicarías tú cómo aparece el dinero en nuestras sociedades? Sí, solo por matizar, lo que dice Graeber es que primero viene el crédito y luego el trueque, ¿no? A ver, yo creo que es verdad que tal como se ha contado la historia del surgimiento del dinero, es una historia incompleta o simplificada. Simplificada porque lo que intenta es transmitir ciertas ideas que son correctas, pero que no tienen por qué haber sucedido exactamente así en todo momento y sobre todo que no tienen por qué ser el único tipo de relaciones que se daban en ese momento, ¿no? La historia del surgimiento del dinero es una historia donde convive no solo lo que llamamos hoy propiamente trueque, que es yo tengo manzanas, tú tienes peras y las intercambiamos al instante, sino también, como dice Graeber, el crédito, o más bien yo prefiero llamarlo trueque diferido. ¿Qué es el trueque diferido? Yo tengo algo, tú no tienes nada en este momento, pero yo te doy ese algo y tú te quedas a deberme algo en el futuro. Porque a mí me puede interesar, si convivimos, por ejemplo, en una misma tribu, que tú me debas un favor, que tú me debas algo. Me puede interesar que tú seas mi deudor y, por tanto, yo tu acreedor. Porque, si tengo un bien perecedero y no lo necesito, pues es mejor que tú me puedas tener que dar algo en el futuro cuando sí lo necesito, que tener eso entre manos que se me pueda estropear, pudrir, etc. Bien, entonces, el trueque spot y el trueque diferido, el trueque spot sería lo que entendemos propiamente por trueque diferido, el crédito, el intercambio de mercancías a lo largo del tiempo, conviven durante mucho tiempo. Y conviven además porque el trueque diferido tiene sentido que se desarrolle en determinados ámbitos y el trueque spot
el trueque tradicional en otros. ¿Dónde tiene sentido que se desarrolle el trueque diferido? Entre personas que tienen confianza, que confían entre ellas. Claro, para que yo te dé algo y tú te quedes a deberme algo, yo tengo que confiar en que tú me lo vas a devolver. ¿Dónde tiene sentido que se desarrolle el trueque spot, el trueque tradicional? Pues entre personas que no conocemos, que no nos conocemos o que no confiamos demasiado. Por ejemplo, entre distintas tribus. Y es muy curioso que Graeber dice que, claro, el modelo tradicional que utilizan los economistas para explicar el origen del dinero, el trueque como tal, sí sería correcto para explicar las relaciones entre tribus, pero no dentro de la tribu. Pero claro, es que Graeber yo creo que cae en la misma simplificación que está denunciando él, porque no es que originalmente solo hubiese relaciones dentro de la tribu y posteriormente se extendían afuera de la tribu. Siempre hubo relaciones dentro y fuera, y en unos ámbitos se utilizaba un tipo de intercambio y en otros ámbitos otro tipo de intercambio. Y para esos intercambios entre personas desconocidas, el modelo tradicional del trueque, del origen del dinero, que explica el origen del dinero a través del trueque, sí es riguroso, sí es cierto, e incluso Graeber en su libro lo admite, ¿no? Dice, para este caso sí es válido. ¿Qué sucede? Que nuestras sociedades se han ido volviendo cada vez más sociedades abiertas, sociedades impersonales, no son sociedades de pequeños grupos de cazadores y recolectores o de pequeños poblados donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde todo el mundo vigila a todo el mundo y donde, por tanto, yo sé que si me debes algo, me lo vas a terminar pagando porque hay muchas formas de presión social para obligarte a que me pagues ese algo, ¿no? Nuestras sociedades hoy, imaginemos la globalización, ¿no? Sociedad global, pero incluso en nuestra ciudad, en nuestro barrio, ¿realmente confiamos en toda persona que reside en nuestro barrio? Si ni los llegamos a conocer. Muchas veces hay personas que no conocen ni a sus vecinos. Entonces, como para establecer relaciones de endeudamiento a largo plazo con gente desconocida. Entonces, si nuestras sociedades se van volviendo cada vez más amplias, más abiertas, más impersonales, lo lógico es que necesitemos un medio de intercambio que solvente los problemas del trueque tradicional, la doble coincidencia de necesidades, y al mismo tiempo no resida en la confianza, en el crédito. Y ese medio de intercambio que minimiza los costes de transacción del intercambio y que no depende de la confianza es el dinero. Has mencionado al principio de esta pregunta, que es que has dicho, no era dinero, era crédito. Pero, por ejemplo, si tú a mí me debieses algo y yo en un papelito pusiese esta persona, o sea, Juan Rayo me debe, no sé, una docena de huevos, y se lo diese a alguien para que te los fuese a reclamar, ese papelito no podría convertirse en dinero. ¿No es lo mismo el crédito que el dinero? ¿Qué es exactamente el dinero? Vale, sí, quizás esto sea una cuestión terminológica. Yo prefiero no llamar dinero a los activos financieros. Creo que es, o que puede inducir a la confusión. Yo siguiendo al economista argentino Carlos Bondone, aunque modifico un poco su terminología, pero para simplificarlo, creo que la categoría más amplia posible son los medios de intercambio. Y los medios de intercambio pueden ser o activos reales o activos financieros, deudas. Los medios de intercambio que son activos reales los denomino dinero. Entonces, claro, al crédito, no, por esa definición no lo denomino dinero, pero bueno, se podría denominar si lo definiríamos de otra forma. No soy dogmático en eso, simplemente es por consensuar una nomenclatura y entendernos. Y luego, a los medios de intercambio que son activos financieros los denomino sustitutos del dinero. Obviamente, un sustituto perfecto del dinero realiza todas las funciones o prácticamente todas las funciones, si es cuasi perfecto, que realizaría el dinero. De todas formas, creo que nunca un activo real se puede equiparar con un activo financiero, tanto porque su naturaleza es distinto. Un activo real, por definición, no es el pasivo de nadie más. El activo financiero se caracteriza por ser el pasivo de otro agente y precisamente por eso, en última instancia, existe una diferencia que no podemos obviar. Quizá la podemos obviar en tiempos normales, la podemos obviar cuando la confianza es muy alta y cuando todo funciona muy bien, pero no la podemos obviar siempre. Y es que los medios de intercambio basados en deuda, que son muy funcionales y que abaratan muchísimo los intercambios, tienen un riesgo, y es el riesgo de impago del deudor. Y como decía Harry Sherman en Las promesas por las que viven los hombres, dice: todo el mundo que cree que el dinero y la deuda es lo mismo, cuando hay un impago soberano, descubre que no es lo mismo. En ese momento lo descubre. Entonces, a lo que nosotros llamamos dinero, por ejemplo en España el euro, ¿no? ¿Sería realmente un
activo financiero? Es decir, tú has hecho la diferencia entre que el dinero es los activos reales y los sustitutos monetarios son los activos financieros. Sin embargo, y ahora te lo preguntaré más adelante, el dinero, el euro, las monedas fiat podrían ser un activo financiero. Es decir, ¿en qué punto podríamos llamar dinero al euro o al dólar y no sustituto del dinero o sustituto monetario? Sí, yo precisamente siguiendo esa nomenclatura, efectivamente, y puede ser a lo mejor una conclusión polémica, pero creo que esa nomenclatura, al menos esa taxonomía, ¿no? Esa diferenciación es útil. Luego hay otros economistas que hablan de dinero en sentido amplio y de dinero en sentido estricto. Entonces, podríamos decir que los activos reales son dinero en sentido estricto y todo lo demás es dinero en sentido amplio, pero bueno, yo prefiero hablar de sustitutos monetarios. Pero, como decía, la conclusión de la clasificación que estoy efectuando es que hoy en día no tenemos dinero como tal. Lo que tenemos es un activo financiero que realiza las funciones de medio de intercambio que, en ausencia de ese activo financiero, realizaría el dinero. Efectivamente, el euro es un activo financiero porque es la deuda del Banco Central y en realidad es la deuda del Estado en su conjunto, porque el Banco Central es solo una rama del Estado y salvo que el Estado no avalara al Banco Central, cosa que no sucede en ningún país del mundo, al menos que yo conozca, es decir, si no hubiese un soporte, un apoyo fiscal, pues sí podríamos decir que es deuda exclusiva del Banco Central, pero si hay un soporte fiscal es deuda del Estado en su conjunto. Entonces, es una deuda, sin embargo, bastante peculiar, bastante particular, ¿no? En el derecho civil se suele distinguir entre obligaciones determinadas y obligaciones indeterminadas. Las obligaciones determinadas son aquellas que están perfectamente especificadas. Me tienes que dar el día tal tantos kilos de arroz de esta calidad. Bien, ahí está muy claro qué me tienes que dar. Pero luego están las obligaciones indeterminadas. Las obligaciones indeterminadas, pero determinables, es decir, que hay mecanismos para saber qué se tiene que entregar, pero que en principio no está especificado qué hay que entregar. Cuando hablábamos antes del trueque diferido, y yo te decía, pues te doy una vaca y tú me darás algo. Eso es una obligación indeterminada, porque no te estoy diciendo, me tendrás que dar 2 cabras en un año. Muchas veces los intercambios, ya digo, no. Yo sé que querré algo en el futuro, pero todavía no sé el qué. Por tanto, no te voy a condicionar, o no me voy a condicionar yo mismo, no me voy a atar a reclamarte algo que no sé si voy a querer en el futuro. Bueno, eso es una obligación indeterminada. La moneda fiat es una obligación indeterminada, porque la moneda fiat lo que hace o el pago, ¿no? El derecho que le proporciona a su tenedor es eximirle de tener que entregarle sus propiedades al Estado en concepto de cobro de impuestos. Si el Estado me dice, tú tienes una deuda tributaria de 10.000 euros y yo le digo al Estado, no tengo 10.000 euros, ni me voy a esforzar por tenerlos, me voy a trabajar, no te voy a dar 10.000 euros porque no los tengo materialmente. ¿Qué va a hacer el Estado en ese caso? Va a ejecutar cualquier otra propiedad que tú tengas para cobrarse, que es como se cobraban los impuestos originalmente, en especie. Efectivamente, te quita la casa o te quita el coche o lo que tengas, ¿no? Que es, ya digo, como se cobraban al principio se cobraban los impuestos en especie, ¿no? El dinero como tal no estaba extendido y por tanto no se recaudaban impuestos en dinero. Pero si yo tengo euros, puedo decirle al Estado, no me quites la casa, te doy euros y con eso saldo mi obligación tributaria. ¿Por qué es indeterminada? Porque el bien que me quitaría el Estado y por tanto el bien que yo puedo retener, digámoslo así, gracias a tener euros contra la voluntad recaudatoria del Estado, la potestad recaudatoria, mejor dicho, es un bien que no sabemos cuál va a ser, porque el Estado tiene esa arbitrariedad para decidir, pues te quito este bien, o te quito el otro, o te quito aquel. Te quería preguntar, para una persona que nos esté viendo y que no esté muy metido en cómo funciona el sistema bancario, si yo ahora tengo, no sé, 1.000 euros y decir al banco y hacer un depósito, ¿qué va a pasar con mi dinero? A ver, esa es la forma más intuitiva de describir cómo surgen los depósitos. Los depósitos pueden surgir así, pero no es la forma normal en la que surgen los depósitos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener, cuando se dice solo el 2%, bueno, hoy en día más después de los QE, pero bueno, antes de los QE, solo el 2% o el 1% de los depósitos están respaldados por reservas del banco, tenemos la impresión de que todos hemos metido reservas en el banco y luego los bancos han multiplicado los depósitos. No funciona así. No digo que no haya gente que no meta dinero en el banco, pero que eso es absolutamente minoritario. Los depósitos no surgen
en el 99% de esa manera. Los depósitos surgen cuando el banco concede crédito. Cada vez que el banco otorga crédito, pues cada vez que pedimos un préstamo en el banco para lo que sea, el banco, ¿cómo otorga ese crédito? Creando depósitos. Y los crea en ese momento, cuando da crédito. Es que lo que presta el banco es su propia deuda. El depósito es una deuda del banco. Entonces, el banco lo que hace es endeudarse para prestar esa deuda. Tú lo decías antes, si yo ahora escribo un papelito, te debo tanto, pues eso no podría ser medio de intercambio. Sí, pues si todos confiáramos en que tú vas a pagar y todos te conociéramos, etcétera, podría ser medio de intercambio. Pues imagínate que tú tienes esa facultad, porque te conocemos todos, nos fiamos de ti. Bueno, pues tú podrías prestar papelitos que vas imprimiendo en el que dices, te debo tanto, te debo tanto. Pues el banco lo que hace es crear esos pasivos y los presta. Y por tanto, los pasivos se crean al prestarlos. Es verdad que el banco también puede crear depósitos si alguien propiamente deposita dinero en el banco. Pero, si una persona tiene 30.000 euros en el banco... Sí, no habrá ido a meter en el banco el mismo. ¿Que ha depositado 30.000 euros en billetes? Evidentemente no. Es que no surge así los depósitos. Y muchos de los depósitos que metemos en el banco es dinero que hemos sacado y que volvemos a redepositar. Si metemos dinero en el banco, eso pasa a integrar el activo indistintamente del banco, porque es como si le hiciéramos un préstamo de ese dinero en efectivo en el banco, porque los depósitos a la vista no son depósitos de guardia y custodia, no son cajas fuertes, podrían serlo, pero sería otro negocio que no es el negocio en el que está la banca ni ha estado nunca o prácticamente nunca la banca. Y en todo caso, ese no es el proceso por el que se desata la concesión de crédito y la creación de depósitos muy por encima de las reservas que efectivamente existen dentro del sistema financiero. La pregunta iba un poco para enlazarla con ahora la siguiente, que es que realmente nuestros depósitos no son dinero, no son euros, son de alguna forma son una deuda que tiene el banco con nosotros. Esa deuda, por mucho que tú vayas al banco y ponga euros, tienes 2.000 euros, por ejemplo, tú no tienes 2.000 euros. Lo que quiere decir es que el banco te debe 2.000 euros, sin más. Entonces, vinculándolo también con lo de antes, una de las hipótesis de la teoría monetaria moderna es que el dinero, y lo que has explicado tú antes, sirve, o el euro, por ejemplo, sirve para pagar los impuestos y es en realidad un activo contra el Estado. Pero realmente nosotros no pagamos impuestos directamente con euros. Muchas veces lo pagamos con una transferencia bancaria que en realidad no es el propio dinero, no es el euro, no es el dólar, es un activo del banco. Entonces, quizás un poco contradictoria a mi forma de verlo, que la teoría monetaria moderna, incluso teorías anteriores, planteen el dinero de esa forma si realmente no llegamos a pagar directamente con euros los impuestos. Sí, lo que pasa que depende de la legislación. Lo que dices es totalmente cierto, es decir, el Estado se podría contentar perfectamente con cobrar los impuestos en depósitos del banco, es decir, en que nosotros le transferiéramos el dinero y el Estado tuviese depósitos en los bancos. De hecho, hay muchas administraciones públicas, municipales, por ejemplo, o empresas públicas que efectivamente tienen depósitos en el sistema bancario, pero normalmente hay un paso más. Cuando transferimos los depósitos al Estado, el Estado lo que hace es pedirle las reservas al sistema financiero. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una cuenta corriente en el Banco Central y lo que hace es convertir esos depósitos en la cuenta corriente del Banco Central. Y para convertirlos, los depósitos que nosotros tenemos en el banco se han de transformar en las reservas. Pero efectivamente, eso es una simple convención o una simple cuestión legal. Podría ser perfectamente distinta porque el Estado, con depósitos contra la banca, podría pagar a quien quisiera, siempre que el banco obviamente sea solvente. Si no lo es y el Estado no lo rescata, pues esos depósitos no valen nada. Y ahí lo que decías de nuevo es muy claro, ¿no? Que nosotros efectivamente no tenemos euros, lo que tenemos son derechos a cobrar euros. Y esos derechos a cobrar euros se satisfacen con el activo que tiene el banco. Si el banco no tiene activos que le permitan obtener los euros, hacer frente a esos pasivos, a esas deudas, el banco estará quebrado o al menos experimentará una situación de iliquidez. Y cuando un banco quiebra, si no es rescatado, pues claro, si voy al banco no cobro. Pero es que es lo mismo con cualquier empresa. Si una empresa me debe dinero y quiebra, pues no cobro, ¿no? Si el Estado dejase de cobrar impuestos en euros,
Según la teoría monetaria moderna o estas teorías que explican así el dinero fiat, ¿dejaríamos de usar euros? O sea, a ver, realmente te estoy preguntando si desapareciese el Estado, ¿no? Pero ¿crees que desaparecería el uso del euro aunque fuese a largo plazo? A ver, la teoría monetaria moderna yo creo que sí ve bien que, aunque no saca las implicaciones adecuadas, que el euro es un pasivo del Estado, y digo que no saca las implicaciones adecuadas porque, aunque hay autores de la teoría monetaria moderna que sí afirman explícitamente que el euro es un pasivo del Estado, luego cuando intentas hacerles recapacitar qué implicaciones tiene que sea un pasivo del Estado, pues que habrá que evaluarlo como cualquier otro pasivo financiero, ahí ya no, ahí ya dicen, no, pero es que no es un pasivo de verdad. Bueno, pero, de nuevo, la teoría monetaria moderna, incluso aunque vea bien ese punto, incurre en una simplificación o no cuenta la historia completa. No solo, el valor de los euros no solo depende de nuestra capacidad para usarlo para amortizar nuestras deudas fiscales con el Estado, sino también de otros activos que tenga el Estado o el Banco Central y que pretenda destinar a la estabilización del euro. Imaginemos que el Estado dice, no voy a cobrar impuestos. ¿Eso significa que el euro deja de tener valor? No necesariamente, porque el Estado podría decir, pero las tierras públicas que tengo las voy a ir vendiendo contra los euros. Pues entonces, claro, yo querría tener euros, porque si quiero comprar una tierra pública, una tierra que hoy es del Estado, y la única forma que el Estado reconoce como medio de pago de esa tierra son esos euros, pues evidentemente esos euros tienen valor, ¿no? En el fondo esa es la lógica de las operaciones de mercado abierto que desarrollan los bancos centrales. Tengo activos y voy intercambiando mis activos por los pasivos para estabilizar su valor. Por tanto, en la medida en que siguiera habiendo activos suficientes para estabilizar el valor del euro, el euro podría seguir utilizándose. De hecho, fijémonos que en realidad esa es la visión más amplia, ¿no? Y más correcta, no la de la teoría monetaria moderna, porque lo que estamos diciendo con los impuestos es que los euros sirven para amortizar las deudas tributarias que tenemos con el Estado. Pero si nosotros tenemos una deuda tributaria con el Estado, ¿qué tiene el Estado contra nosotros? Un activo tributario, es decir, un derecho de cobro contra nosotros. Y por tanto, es como si la moneda fiat, su valor estuviese respaldado por el valor de los activos tributarios que el Estado tiene contra nosotros y el valor de otros activos no tributarios que el Estado también tiene contra nosotros. Aún así, podría haber situaciones en las que si no existe nada mejor, la moneda fiat se podría seguir utilizando, ¿no? Por ejemplo, en Somalia, después de que se desmoronara el gobierno, pues los ciudadanos siguieron utilizando, por una cuestión de consuetudinaria, esos papelitos que tradicionalmente habían utilizado para intercambiar, ¿no? Ahí la fuerza de la inercia fue potente, pero también porque no había otra alternativa que pudiesen utilizar como medio de intercambio. Pero en un mercado amplio donde tienes inversores múltiples cambiando continuamente la composición de su activo, que el Banco Central o el Estado en general deje de cuidar el valor de la moneda con los activos que tiene, y el principal activo que tiene son los impuestos presentes y futuros que va a cobrar, pues desde luego sería un golpe durísimo contra la moneda fiat, la expondría a una fluctuación muy grande, ya no a corto plazo, sino, o sea, ya no de inmediato, sino la previsión de fluctuación a largo plazo o de potencial de fluctuación a largo plazo. Eso haría que muchos inversores no quisieran tener esa moneda como reserva. En Somalia, ya digo, pues la gente lo utilizaba para pagar, para ahorrarse los inconvenientes del trueque, pero no había un atesoramiento masivo en esa moneda como reserva de valor a largo plazo. El euro y el dólar sí actúan como reservas de valor a largo plazo, y si no está el soporte del Banco Central y del Estado en última instancia, serían desatesoradas y eso provocaría un hundimiento de su valor, etc. Vamos a seguir un poco con esta economía ficción. ¿Qué crees que pasaría si se eliminase el dinero en efectivo? Bueno, depende hasta dónde llegue la pregunta, ¿no? Por un lado no pasaría demasiado, salvo en para algunos tramos de edad o para a lo mejor algunos municipios donde la bancarización sea menos intensa, donde se suele pagar con efectivo y por tanto ahí podría haber inconvenientes grandes, ¿no? Por ejemplo, en la India, que ha sido una economía muy desbancarizada desde que se promovieron las políticas de persecución del efectivo, de desmonetización de India, pues
Ha habido muchos grupos sociales que lo han pasado muy mal porque te obligan a utilizar algo en lo que no confías, a lo mejor en lo que no tienes acceso, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en nuestras sociedades más o menos desarrolladas y bancarizadas, yo creo que esos inconvenientes serían relativamente... Bueno, y que el Estado tendría más poder sobre nosotros también, ¿no? Porque nos podría... Pero, claro, habría sobre todo dos grandes problemas. El primero es la completa falta de privacidad. Una ventaja que tiene el dinero en efectivo es que no deja rastro de movimientos. Para algunos eso puede ser un inconveniente porque impide luchar contra actividades ilegales y demás. Sí, pero es que esto es como decir que la policía no pueda entrar en mi casa sin una orden judicial es un inconveniente porque impide perseguir el delito. Sí, impide perseguir el delito porque se perseguiría más eficazmente si pudiese entrar con una patada en la puerta, pero también protege al ciudadano inocente de los abusos policiales, por lo mismo con el dinero en efectivo. Tiene esa contrapartida que los delincuentes lo pueden utilizar impunemente, aunque utilizan más otro tipo de herramientas para blanquear los capitales que el dinero en efectivo, pero bueno, sí, lo utilizan también. Pero es que el ciudadano también lo utiliza para que el gobierno no supervise todas y cada una de las transacciones que hace, porque si todo el dinero es digital, todo queda registrado y ya sabemos que además en España no existe privacidad bancaria alguna. Cualquier empleado de un banco puede consultar tus movimientos, cualquier burócrata dentro del gobierno o la administración los puede consultar, podría saber absolutamente todo lo que haces en tu vida. Entonces, ese es un peligro contra las libertades civiles, si lo queremos. Y luego hay un potencial problema que algunos economistas consideran una virtud desde el punto de vista económico, y es que facilitaría, porque hoy no es imposible, pero sí es más complicado, facilitaría la imposición de tipos de interés negativos. Hoy, si no se imponen tipos de interés negativos, ya digo, se podría, pero es más costoso, es porque, claro, si el banco presta tipos de interés negativos, que es lo que les gustaría a muchos políticos, el banco pierde dinero, porque si mi activo tiene un rendimiento negativo, voy perdiendo. La única forma en la que el banco no quiebre prestando tipos negativos es trasladando un tipo negativo mayor a los acreedores del banco. De tal manera que si el banco pierde 5 por el activo, pero deja de pagar 6 por el pasivo, al final gana 1. Pero claro, ¿qué pasaría si hoy la banca nos dijera tipos de interés negativos del menos 5% a las cuentas corrientes? Pues que sacaríamos el dinero del banco en efectivo. Y eso actúa como un contrapeso a la posibilidad de establecer tipos negativos.